Jesús y la autoridad. Seguimos conociendo a Dios a través de su palabra, a través del Evangelio de Marcos, y ya vamos en el capítulo 11. Y yo les estaba diciendo que se puso buena la cosa porque llegó el tiempo ya en que Jesús le estaba diciendo: va a venir un tiempo en que yo voy a ir a Jerusalén y voy a ser rechazado, maltratado, golpeado y muerto, pero resucitado al tercer día. Ese tiempo ya llegó, es lo que estamos viendo. Jesús ya entró a Jerusalén, entró con una gran algarabía, montado sobre un gran corcel, un burrito. Y él escogió identificarse con los humildes, identificarse con la profecía de Zacarías. Y entonces entró a Jerusalén, pasó el primer día, llegó tarde en la noche, vio lo que estaba pasando, supervisó y se salió de Jerusalén. Y al día siguiente entró, y lo que veíamos la semana pasada es que Jesús empezó a hacer estas acciones proféticas profundas, ¿verdad? Donde ve una higuera que tiene hojas, tiene hambre, le dice: vamos a ver si tiene hojas. ¿Y qué tenía? Nada. Y le dijo: jamás vuelva a comer de ti nadie. ¿Y qué fue lo que le pasó con esa higuera al día siguiente? Se secó. Y en el ínter, él fue al templo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo en el templo llegando? Volcó las mesas, sacó a los cambistas y les dijo: no, esto no está bien. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones. Y eso, donde estaba ese mercado, pues estaba en el lugar donde iban los extranjeros y los eunucos a orar, y no tenían ese espacio. Entonces Jesús dijo: este lugar es sagrado, ¿verdad? Y empezó a moverle la cosa. Y entonces ese era el tiempo en el que Jesús se iba a glorificar. Entonces yo estoy muy emocionado porque la cosa sigue color de hormiga en Jerusalén. Él empezó como decimos en México, a mover el panal. Empezó a mover el panal, sacudió el avispero, como les decía, evaluó, corrió a los cambistas, y no es la primera vez, que Jesús causa revuelo, ¿verdad? Ya lo había hecho muchas veces. Recordamos en el capítulo 3, no sé si se acuerdan, que expulsó un demonio y su familia pensaba que estaba loco. Y los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén precisamente dijeron: este está endemoniado, saca los demonios porque él, no, o sea, entonces no es la primera vez que causa revuelo, pero ahora ya está en Jerusalén, y los maestros de la ley ya no están de visitantes, sino que están de locales. Y ahora sí traen a todo su equipo. Vienen todos las autoridades a ver qué es lo que está pasando con este Jesús. Fíjese lo que dice el capítulo 11, versículo 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Lo que hace Jesús en el templo es un golpe directo a la autoridad de la religiosa de Jerusalén. Y déjame le recuerdo que Jerusalén en esos tiempos estaba ligado totalmente a la religión. Las autoridades religiosas también eran las autoridades políticas, era el gobierno. Entonces, lo que hizo Jesús no fue cualquier cosa, sino que, imagínese usted, hoy en día, algo que pasó también ya en Estados Unidos, que ya se considera más de América, que entre gente al palacio de gobierno. Imagínense cualquier palacio de gobierno de cualquier ciudad, de cualquier país, y que llegue alguien y empiece a cambiar las cosas. ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Qué van a hacer las autoridades? Van a hacer algo al respecto, ¿verdad? No puedo yo llegar y decir: no, este escritorio no va aquí, tú estás despedido, vete para allá. No, ¿verdad? Jesús eso es lo que hace. Va al palacio de gobierno y saca a gente y dice: las cosas no son así. Entonces, claro que los gobernantes religiosos dijeron: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Fueron a ver: ¿con qué autoridad haces esto?
Entonces llega la crema innata religiosa, llegan los jefes, no llegan los sacerdotes, llegan los jefes de los sacerdotes, llegan los ancianos y los maestros de la ley. Si alguien tenía autoridad en Jerusalén, eran ellos. Y los que podían sacar respuestas eran ellos. Pero a plena luz del día quisieron ganarle un debate a Jesús. Ganarle un debate al maestro de maestros, al rey de reyes, al señor de señores, a Jesús de Nazaret, el carpintero, pero hijo de Dios. Y lo fueron a confrontar. ¿Alguna vez tú has intentado esto? Ganarle un argumento a Cristo, ganarle un argumento a Dios, ¿no? Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Prepárate para una buena clase de retórica, una buena clase de dialéctica, o sea, una clase de cómo hacer un debate, cómo debatir. Entonces, a Jesús le hicieron estas dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Sus preguntas no eran tanto teológicas o religiosas, sino más bien políticas y legales, para poder incriminarlo tal vez, ¿verdad?, contra el Imperio Romano. O sea, este viene con autoridad y le van a echar al Imperio Romano, que eran sus intenciones. Pero Jesús, como el gran maestro que es, le respondió con otra pregunta. Versículo 29. Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Entonces les voltea la tortilla, ¿verdad? Eso es lo que hace en el debate. Les voltea la tortilla, le pone la atención a ellos y mete este tema, que es Juan el Bautista. La gente pensaba que Juan el Bautista era un profeta, y eso no era cualquier cosa en estos tiempos en Jerusalén. Solo habían pasado 400 años desde que alguien vio a un verdadero profeta, y todos consideraban que Juan el Bautista era un verdadero profeta, y no solo él. Tenían otra figura ahí que estaba, ¿quién era? Pues Jesús mismo. Llegaron estos dos personajes a la historia donde no había habido esto en 400 años. Entonces, cuando Jesús hace esto, los pone en una encrucijada que iba a revelar qué era lo que realmente pensaban. Les da dos opciones: o viene del cielo o viene de la tierra. Y si su autoridad viene del cielo, pues no solo validarían el ministerio de Juan, sino también el de Jesús, porque les digo, eran los únicos dos profetas que había. Pero si dice la tierra, pues eran personas carismáticas tal vez, pero no con autoridad. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús siempre va al meollo del asunto, al corazón, va profundo, hace que, como la palabra de Dios, que se distingan las intenciones del corazón. ¿Y qué fue lo que respondieron ellos? ¿Qué le respondieron a Jesús? Versículo 31. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos que del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que, ¿qué le respondieron a Jesús? No sabemos. No sabemos. Prefieren argumentar la ignorancia. No sé. ¿No le has respondido eso a Dios cuando te voltea la tortilla? No sé. ¿Por qué haces esto? No sé. Al no responder, Jesús también se niega a responderles. No le tiene miedo a las autoridades religiosas ni gubernamentales, ni se deja amedrentar ante la autoridad de este mundo. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús no lo iba a dejar ahí, no se las dejó barata, y hace otra cosa que hace un gran maestro: da ilustraciones. Empieza a enseñar con parábolas. ¿Se acuerdan de Jesús? Le gusta enseñar con parábolas. ¿Sabe por qué le gustaba enseñar con parábolas? Lo habíamos platicado. ¿Por qué le gustaba usar parábolas? Una es para que realmente escuchen, ¿verdad? Una parábola trae
una historia, un significado oculto, ¿verdad? Y entonces hace que el oyente quiera escuchar bien y distinguir, descifrar el mensaje, ¿verdad? Te da como un laberinto que tienes que resolver, un rompecabezas, y entonces tienes tú que pensar qué es lo que está tratando de querer insinuar, qué es lo que está tratando de querer decir. Entonces, esta es la prueba de hoy. Vamos a ver si ustedes pueden resolver este acertijo. Dice, les dijo Jesús: un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Qué será lo que quiso decir Jesús con esta parábola? ¿Está difícil o está fácil? Está fácil, facilísimo. A ver, vamos a ver si podemos descifrar. ¿Quién era el hombre, el plantador? ¿Quién será? ¿A quién se refiere Jesús? El constructor, que después se ausenta pero deja encargados. ¿Quién será ese? Yo digo que es Dios. ¿Y quiénes son los labradores? Que se niegan a dar lo que le corresponde al dueño, encargados de cuidar el viñedo y que siga dando fruto. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, o podríamos decir, aquí específicamente son las autoridades religiosas, todos los religiosos, todos los que están a cargo del templo, de guiar al pueblo de Dios, porque esa es la otra. ¿Qué es el viñedo? Exacto, el viñedo es el viñedo es el pueblo de Dios. El viñedo es el pueblo de Dios, eso simboliza, ¿verdad? Entonces ya empezamos a descifrar esta parábola. ¿Y quiénes son los siervos a los que manda el dueño? Son los profetas, ¿verdad? Pero hay uno en especial, ¿verdad? Que ya no es un siervo, sino es un hijo. Y dice: a mi hijo sí lo respetarán. ¿Quién será el hijo? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es ese hijo del dueño que va. Pero los labradores dijeron: este es heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Fíjese que hay una parábola, si usted se pone a estudiar su Biblia y va a Isaías capítulo 5, se va a dar cuenta que hay una parábola muy parecida, solo que Jesús hace unos cambios específicos, ¿verdad? La vid sigue siendo el pueblo de Dios en esa parábola, y aquí el cambio que hace Jesús es que, a diferencia de Isaías 5, va en contra de los encargados la parábola. En la otra va en contra del pueblo, porque el pueblo estaba actuando mal, ¿verdad? Decía la parábola: yo venía por uvas y encontré puras uvas agrias. En vez de justicia, encontré un río de sangre, ¿no? Aquí ya no es, la parábola es diferente, la de Jesús, porque ahora va contra los encargados, a los que les dejó a cargo el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos quieren ignorar la autoridad del dueño y quedarse con el viñedo, y lo vemos por lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ellos sacaban provecho del pueblo de Dios, tenían ahí su negocio, ¿verdad? Por eso dice: ustedes lo hicieron cueva de ladrones. Y ellos estaban pensando en algo que es legal, o sea, después de un tiempo, si, como creo que también eso pasa en las leyes hoy, si hay un lugar intestado, alguien lo puede reclamar, ¿verdad?
Eso se podía en ese tiempo, alguien lo podía reclamar si no había quien lo reclamara. Alguien podría, el que el primero lo reclamaba, se quedaba con él. Entonces sí se podía, sí iban a entender esto. Y hace siempre Jesús, bueno, no siempre, pero muchas veces hace Jesús una pregunta, hace una pregunta al final de su parábola. Eso es lo que hace un gran maestro, ¿verdad? Hace preguntas interesantes. ¿Qué va a hacer el dueño? ¿Qué piensa que va a hacer el dueño? El dueño se pasó de bueno, se pasó de paciente. ¿Pero qué cree que va a hacer? Y Jesús da la respuesta. Pues va a acabar con los labradores y se los va a dar, el viñedo se lo va a dar a otros. Entonces, eso es lo que Jesús, esa es la parábola que usa Jesús para contestarles la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Si usted escucha esta parábola, entonces va a entender qué es lo que está, bueno, si más bien descifra esta parábola, usted va a entender la respuesta de Jesús. Jesús no contesta directamente sus preguntas, pero lo hace a través de las parábolas. Esta parábola aclara la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Es el heredero, es hijo del dueño. No es un siervo, sino es el hijo del dueño. Ese es Jesús. Y en la parábola muere, pero sabemos que el dueño no se iba a quedar con los brazos cruzados, va a actuar. En el versículo 12 dice: cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, hablando de los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes y los ancianos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Una cosa más, Jesús también les hace otra pregunta. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Hace un momento leíamos eso como parte de nuestro servicio de oración, parte del Salmo 118. ¿Qué tiene que ver este versículo con la discusión? ¿Por qué Jesús les hace esta pregunta? Pues es otra indirecta, ¿verdad? Contestando su pregunta: ¿con qué autoridad lo hacen? Y es como los labradores ignoraron la autoridad del dueño, desecharon esa piedra, era la piedra angular, y estaban cometiendo un grave error. Primero, al ignorar al dueño, el dueño del viñedo, y luego desechando la piedra angular. ¿Por qué es un error eso? ¿Por qué piensa usted que es un error ignorar quién es el dueño e ignorar la piedra angular? ¿Por qué será un error? Pues porque te va a costar tu trabajo, ¿verdad? Y no solo tu trabajo, te va a costar tu vida, porque empezaron a hacer cosas que no debían. Ignoraron la autoridad, quién es el dueño. Y al desechar la piedra angular, ¿usted sabe para qué sirve una piedra angular? Una piedra angular en la construcción es la que te va a guiar para que te vayas derecho en tu construcción. Entonces, si ellos desechan la piedra angular, todo lo que construyen va a estar chueco. Todo les va a salir chueco. La función de la piedra angular es hacer que las cosas se vayan derechas. Y ese es Cristo. Si tenemos como piedra angular a Cristo, Él nos va a guiar por donde debemos de andar y nos va a decir cómo debemos de ir. Por eso, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de este pasaje? De esta confrontación con la autoridad y Jesús explicando cuál es su autoridad. Pues aprendemos, yo creo que una cosa que aprendo yo es a defender nuestra fe, a defender nuestra misión, no por la fuerza, pero con un buen diálogo, ¿verdad? Un diálogo como el de Jesús. Y no solo eso, también estar dispuesto a las consecuencias. Cuando uno se planta y dice: yo soy cristiano, esta es mi misión, yo vengo a traer paz, a traer... uno tiene que asumir las consecuencias de decir eso, porque muchas veces te van a rechazar, o peor, la van a buscar contra ti. Entonces, aprendemos de Jesús que estaba dispuesto a pagar el precio, ya no tenía miedo. Él dijo: ya es mi hora,
Llegó la hora en que el Hijo de Dios sea glorificado. Y entonces ahora sí, les daba y les daba de frente, ¿verdad? Y no pudieron contra él. Nosotros también tenemos que decir, este es nuestro Rey, mi Rey es Jesús. Bueno, prepárate para que pueda haber reacción. Entonces, estate dispuesto a las consecuencias que puedan venir. Y tenemos que tomar en cuenta que la misión de Dios es importante, pero no siempre va a ser bien recibida. Jesús lo sabe, pero sabe también que es importante rescatar a los perdidos, a los que no tienen esperanza, a los que andan sin Dios en el mundo. Por eso lo hace. ¿Qué otra cosa aprendemos? Aprendemos que Jesús tiene toda la autoridad, y ya lo hemos visto en Marcos muchas veces. Saca demonios, cura enfermedades, perdona pecados, hace muchas cosas, pero también tiene autoridad para corregir los caminos. Tiene autoridad para corregir. Por eso limpió el templo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hay cosas sagradas que se tienen que respetar. Y entonces Jesús está corrigiendo, tiene esa autoridad, es el hijo del dueño, ¿verdad? Tiene la autoridad. Por eso lo que nosotros debemos de aprender es a obedecer. Debemos de aprender a escuchar, a atender su palabra. Y tenemos que confiar en eso. Algo que nos puede ayudar es confiar en que Jesús sabe que es lo mejor para mí. Es lo mejor para nosotros. Y como siempre le recuerdo a mis hijas, no confíen en su corazón, confíen en Dios. El corazón es engañoso, cuidado, el corazón es engañoso. Confía en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto va un poco en contra del mensaje que a veces vemos en películas, en la cultura. No, mientras tú sigas tu corazón, no, o sea, mientras tú sigas a Cristo, las cosas van a ir bien. Él es la piedra angular. ¿Y qué aprendemos de los labradores? De esos trabajadores que arrendaron, que contrató el dueño. ¿Qué aprendemos de ellos? Pues nada bueno. Pero aprendemos del mal ejemplo, ¿verdad? A ellos lo que les faltaba era temor de Dios. Ellos no tenían temor del dueño, no veían una amenaza en su autoridad hasta que fue demasiado tarde y cometieron muchos errores. Y eso pasa hoy en día. Hay muchos que creen que Dios no tiene poder, que no tiene autoridad, que Cristo no es poderoso, y mejor quieren quedarse con la herencia. Pues, ¿qué va a pasar? El dueño va a regresar y va a poner todas las cosas en orden. A los labradores les faltó respeto y temor al dueño, y entonces nosotros sabemos mejor, nosotros sabemos quién es el verdadero dueño, quién es el hijo del dueño, y no podemos decir eso, no sabemos, como dijeron ellos. Tenemos que aprender aquí en cabeza ajena de este mal ejemplo de los labradores, y tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que hacer lo que no hicieron. ¿Qué fue lo que no hicieron? Darle a Dios lo que le pertenece, ser buenos administradores con lo que Dios nos ha prestado. Escuche bien, Dios nos arrenda, nos presta las cosas, nos presta a nuestros hijos, nos presta a nuestra familia, nos presta nuestros bienes, nos presta nuestras influencias, nuestras fuerzas para trabajar, nuestra inteligencia. Todo es prestado, todo lo ha dado Dios. Y se nos olvida que Él es el dueño de todo y queremos quedarnos con la herencia. Hagamos lo contrario, recordemos, démosle a Dios lo que nos pide. Eso es lo que tenemos que hacer, y hacer que trabaje su viñedo, que demos fruto, justicia, paz, alegría. Y también otra cosa que aprendemos es a no rechazar la piedra angular, como les decía. Que Cristo, que es la piedra angular, no sea piedra de tropiezo, sino que sea una piedra que guía nuestra construcción, que guía nuestra vida, que guía nuestra familia, que guía nuestra iglesia, nuestra comunidad. Que Jesús guíe en nuestras relaciones, que Jesús guíe en nuestras decisiones,
y vamos a ver las grandes maravillas que Dios va a construir si no nos dejamos llevar por las apariencias. Porque a veces por eso desechamos las cosas por las apariencias y no nos damos cuenta que nos podemos deshacer de la piedra angular, ¿verdad? Tal vez los métodos de Jesús no sean como los del mundo, pero son los que realmente pueden guiarnos por la rectitud, por la santidad, por el amor. Vamos a ver grandes maravillas si usamos esta piedra angular. Se van a construir el gozo, se va a construir la paz, milagros, vidas reparadas. Por eso yo los invito a reconocer la autoridad de Jesús en nuestras vidas, que seamos fieles, que tengamos respeto y temor de Dios, sabiendo que es una autoridad que está por siempre ligada al amor, a la justicia, al gozo y a la paz. Si tú no has reconocido su autoridad, yo te invito a que lo hagas. Acepta a Cristo para que tengas una verdadera vida eterna, perdón de pecados y muchas cosas que Dios quiere mostrarte. Solo tienes que reconocerlo, rendirte, aceptar que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados y que necesitas a un Salvador, y ese es Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y si tú ya lo reconociste, pues no te desvíes, no te desvíes. El dueño está ahí, el dueño está al pendiente, síguelo, sigue respetando al dueño y él te va a honrar. Y si fallaste, pues pídele perdón y alcanza misericordia, porque si algo notamos de este dueño es que seguía enviando profetas, seguía enviando siervos, seguía tratando de arreglar las cosas hasta el punto que mandó a su hijo. Ese es nuestro Dios. Si tú cometiste un error, tú ya reconociste a Jesús como Señor, pero cometiste un error, regresa. El Señor es rico en misericordia, tardo para enojarse. Así que no colmes la paciencia del Señor. Arregla tus cosas con el dueño si has estado fallando. Arréglalo. El Señor Él quiere arreglar las cosas. Así que sigamos la piedra angular que es Cristo, seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha prestado y continuemos defendiendo y trabajando en la misión de Cristo, aunque pueda tener consecuencias. Amén. Amén. Muy bien. Los invito a responder a la palabra de Dios por medio de este canto. Si usted quiere responder, pues hágalo en oración, que el Señor le esté pidiendo, no se lo niegue, lo que Dios le está pidiendo, hágalo. Y si usted está queriendo responder, una manera de responder es reconocer quién es Cristo. Cristo es nuestro Redentor. Cante si usted reconoce a Cristo. Hay un Redentor, el Hijo de Dios, Cordero de Dios, Mesías, Santo Señor. Gracias, oh mi Padre.
nos dirige.